El año pasado, estando aquí en la oficina, llegaron varias cajas de libros, este libro específicamente, el libro de temperancia, y empezamos a mirarlo, a ojearlo, ya lo habíamos leído en un tiempo atrás, y lo volvimos a sacar para releerlo. Sobra decir, hermanos, que es un libro demasiado bueno. Yo diría, no debe haber ningún hogar adventista, no debe haber ninguna casa, no debe haber ninguna persona en este mundo que quiera ir al reino de los cielos, que no de pronto esté leyendo, esté estudiando, esté practicando este libro. O sea, lo vuelvo a mencionar, o sea, debería haber en cada hogar adventista, en cada casa, en cada cristiano que se está preparando para ir a los cielos, un ejemplar de este libro para que lo estudie, lo lea, lo asimile, lo practique, porque lo digo de manera clara y efectiva, al cielo no va a ir ninguna persona, al cielo que queremos ir todos, no va a ir ninguna persona que no sea temperante, ¿cierto? O sea, que si al cielo van a ir los que practican la temperancia, entonces deberíamos nosotros empaparnos y saber de qué trata eso de la temperancia para que podamos comprender este tema a cabalidad. Por eso en esta mañana, el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver justamente con la temperancia. Y yo solamente voy a leer unos pocos párrafos del capítulo 1 de este libro, diría es el capítulo 1, la introducción. Elena de Hoy habla acerca de la filosofía de la intemperancia y ella dice, el ser humano, y qué bonito cuando ella escribe esto, el ser humano salió de las manos de su creador perfecto en su organismo y hermoso en su forma. O sea, cuando Dios creó al ser humano lo creó perfecto, un ser humano perfecto, un organismo perfecto. En su forma física, dice ella, era perfecto, en su organismo interno, todos sus órganos, todos sus sistemas eran perfectos, gozaban de completa salud física, o sea que eso es algo maravilloso e importante. Acto seguido ella escribe, el hombre fue el acto culminante de la creación de Dios, hecho a la imagen de Dios, con el propósito de ser una fiel imagen de su creador. O sea que Dios creó al ser humano en el plan divino para que el ser humano, para que el hombre fuera una fiel imagen de él mismo, de su creador. Sobra decir, hoy día cuando vamos a los seres humanos en las calles, pues uno dice, dista mucho ese ser humano, algunos tirados en los andenes, allí viviendo de una manera muy precaria, dista mucho ese ser humano de ser una imagen o lo que Dios quiso al comienzo. Cuando uno va a los hospitales y encuentra tanta miseria, tanta gente enferma, tanta enfermedad rara, tanta enfermedad degenerativa, sencillamente uno se da cuenta que ese ser humano ocurrió algo terrible y espantoso para que el ser humano cayera en ese estado de degradación. Adán y Eva, dice ella, o Adán era un ser noble, dotado de una mente poderosa, de una voluntad en armonía con la voluntad de Dios y de afectos que se concentraban en el cielo. Su cuerpo no había recibido la herencia de ninguna enfermedad y su alma llevaba el sello de la divinidad. Estaba delante de Dios en la fortaleza de la perfecta virilidad. Todos los órganos de su cuerpo y sus facultades estaban desarrolladas por igual y equilibradas en forma armoniosa. Eso lo dice Elena de White en este primer capítulo de este libro. Leo dos citas más que me llaman la atención, que quiero colocar de plataforma para lo que vamos a mencionar en esta mañana. El Creador, dice ella, ha formado nuestro cuerpo. Toda función ha sido establecida sabia y maravillosamente. Dios se ha comprometido a conservar ese organismo de la forma saludable. Si el ser humano obedece la ley de Dios y coopera con él, o sea, Dios mismo, como nos creó perfectos, Dios, dice ella, está comprometido en hacer que ese organismo nuevamente vuelva a ser saludable y funcione de una manera perfecta. Añade ella algo que también llama la atención en medio de todo lo que menciona. Y miren lo que dice, porque es bastante interesante. Satanás, y dice ella algo terrible, Satanás reunió a los ángeles caídos. O sea, Satanás en uno de sus múltiples concilios reúne a todos los ángeles caídos para planificar cómo hacer el mayor daño posible a la familia humana. O sea, Dios crea todo perfecto, el ser humano perfecto, facultades perfectos, órganos perfectos, una mente perfecta, todo en armonía y perfección como Dios inicialmente lo diseñó. Pero ahora añade ella e introduce este tema que Satanás reúne a los ángeles caídos para planificar cómo hacer el mayor daño posible a la familia humana. Entonces se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente el mismo Satanás ideó un plan. Yo me imagino todos los ángeles caídos
en un concilio haciendo propuestas, ideando planes, ideando estrategias, ideando métodos a fin de que el ser humano sea destruido, a fin de que el ser humano sea dañado, a fin de que esa perfección creada por Dios sea de alguna manera deteriorada. Y aquí menciona que entonces el mismo Satanás, él mismo idea un plan. ¿Qué plan? Tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otros productos dados por Dios como alimentos, y los convertiría en sustancias que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del ser humano, y subyugaría de tal forma los sentidos que Satanás lograría el dominio completo. O sea, Satanás toma la naturaleza de Dios creada perfecta, toma el fruto de la vid, dice ella, toma algunos cereales, aquí menciona específicamente, menciona el trigo, dice ella, algunos alimentos, y otros productos dados por Dios como alimento para convertirlos en sustancias dañinas que van a arruinar la conducta, que van a arruinar las facultades físicas, mentales y morales del ser humano. O sea que es interesante, ¿cierto? Dios lo crea todo perfecto y entonces Satanás en un concilio le idea un plan. Toma el fruto de la vid, toma el trigo, toma más cereales, toma varios elementos que Dios creó como alimento y a través de ellos Satanás se propone destruir completamente las facultades físicas, mentales y morales del ser humano. ¿Para qué? Para subyugarlo, dice ella, de tal manera, para someterlo de tal forma que Satanás pueda lograr el dominio completo de la humanidad. Bajo la influencia del licor, los hombres y mujeres serían llevados a cometer los peores crímenes. El mundo se corrompería mediante el apetito pervertido, haciendo que la gente tomara alcohol. Satanás lo degradaría cada vez más. Y miren lo que dice además de esto. Satanás ha tenido éxito en apartar al mundo de Dios. Ha convertido en una maldición moral las bendiciones inherentes al amor y la misericordia de Dios. Ha llenado a los seres humanos con el ansia del licor y del tabaco. Ese apetito que no tiene fundamento alguno en la naturaleza ha destruido a millones. Bueno, alguien dirá, pero es que aquí habla específicamente de alcohol y de tabaco. No, estamos hablando de la alimentación también. Que él tomó el fruto de la vid y lo convirtió en licor para deteriorar al ser humano, pero que también tomó ciertos alimentos para destruir al hombre. Leo otra cita más antes de que nos concentremos en lo que quiero mencionar allí. Satanás sabe, dice Elena de White en la página 15, Satanás sabe que no puede vencer al ser humano a menos que domine la voluntad del hombre. Por eso ayer hablamos de la mente, ayer hablamos de la voluntad, ayer hablamos de la formación del carácter, porque el que domina la mente lo controla todo, y el enemigo sabe que de la única manera que puede dominar al ser humano es a través de ¿qué? A través de la mente, dominar su voluntad. Dice aquí, puede lograr esto engañándolo de tal forma que quiera cooperar con él, en violar las leyes de la naturaleza, en el comer y el beber, lo cual es transgresión de la ley de Dios. Miren lo interesante, de acuerdo a lo que hemos leído y hemos planteado, la única manera que Satanás tiene para acceder a nosotros, al control de nuestra vida, es a través de nuestra voluntad. ¿Cómo toma él nuestra voluntad? ¿Cómo accede a nuestra voluntad? ¿Cómo él llega a tomar nuestra voluntad? Aquí dice, en el comer y en el beber. Al hacer que nosotros violemos las leyes dadas por Dios, en el comer y en el beber, entonces dice aquí, él logra que nosotros cooperemos con él. Él logra que nosotros seamos colaboradores con él en ese propósito que él tiene de destruir la raza humana. Y entonces, si él logra esto, destruir ese plan original de Dios, al tomar nuestra mente, al dominar nuestros apetitos, nuestros deseos y todo lo demás, sencillamente esto es transgresión de la ley de Dios. Y si nos convertimos en transgresores, pues sencillamente estamos en pecado y pues ya el sacrificio de Cristo Jesús quedará a un lado. Ya lo que él hizo por nosotros en la cruz queda sencillamente obsoleto porque la Escritura menciona que si nosotros rechazamos el plan de Dios, el plan de salvación provisto por el cielo a través de Cristo Jesús, ya no hay otro elemento que se pueda hacer para que el Señor nos redima. Todo esto que estamos hablando tiene solamente un nombre, temperancia, no tiene otro nombre. Por eso en esta mañana vamos a hablar un poquitico, o vamos a continuar mejor hablando acerca de la temperancia. ¿Qué es temperancia? ¿Por qué es tan importante? ¿De qué sirve? ¿Por qué es tan vital que el ser humano la posea? Yo vuelvo a repetir, si tú quieres ir al cielo, si yo quiero ir al cielo, yo tengo que darme cuenta que al cielo no va a ir ningún ser humano que en la tierra sea intemperante. Al cielo
no van a ir los intemperantes. En la eternidad no va a haber ninguna persona intemperante. O sea que aquí en la tierra tenemos que aprender, tenemos que hacer lo posible por volvernos temperantes. O nos volvemos temperantes o sencillamente no habrá cielo. El libro de Primero de Corintios, vamos a abrir la palabra de Dios en esta hora. Libro Primero de Corintios, capítulo 9, versículo 25. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Y miren el planteamiento que él hace. Libro Primero de Corintios, capítulo 9, verso 25. Él menciona, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. El que lucha, de todo se abstiene. El que quiere ganar la carrera, tiene que someterse a una disciplina, abstenerse de muchas cosas. El que quiere llegar a la meta, el que quiere ganar el trofeo, el que quiere alcanzar el primer lugar, de todo se abstiene. Nosotros hemos estado observando los Juegos Panamericanos, los Juegos Mundiales, ahora estábamos observando esa carrera del Tour de Francia. El que quiere llegar a la meta, el que quiere ser campeón, el que quiere el trofeo, el que quiere gloria humana, el que quiere el aplauso, el que quiere el reconocimiento, debe abstenerse de todo. Eso es lo que me dice el apóstol aquí. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y añade, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. O sea, el que quiere un aplauso humano, el que quiere gloria, honra, fama, el que quiere obtener un trofeo, el que quiere ser campeón, el que quiere tener éxito en alguna determinada competencia, debe someterse a una disciplina de abstinencia para poder obtener su corona. Eso es lo que me dice la Sagrada Escritura. Y entonces yo me imagino que estos corredores que están practicando allí, que están compitiendo en el Tour de Francia, ellos tienen que tomar una disciplina en la alimentación, una disciplina de ejercicios, ellos no pueden acostarse a la hora que quieren, no pueden comer lo que quieran, ellos sencillamente tienen que tener una dieta específica, un régimen especial para que su organismo se conserve sano, fuerte, de ánimo. Si ellos no comen lo que se les ofrece, si ellos no se visten de la manera adecuada, sencillamente no es lo indicado. Estaba yo leyendo esta semana en los Juegos Panamericanos que están en Toronto, Canadá, una de las atletas, específicamente una nadadora mexicana, que ella en cierto sentido se expresó un poco duro en contra del comité organizador de los Juegos Panamericanos, porque le dieron un uniforme y ella menciona que ese uniforme no le permitía a ella, no le quedaba bueno. Y ese uniforme no le permitía nadar, no le permitía de pronto practicar esa disciplina de la mejor manera. O sea, un solo uniforme, una prenda de vestir. Entonces, una prenda de vestir que esa nadadora se colocó y no le quedaba bien, no era cómodo, no era el apropiado para ella. Ella dice, eso me perjudicó y no quedé en los primeros lugares. De hecho, la tabla de medianería dice que quedó de 8º lugar cuando ella estaba llamada para ser una de los primeros lugares. Entonces, miren, el que lucha para obtener una corona corruptible, me dice la palabra del Señor, me dice el apóstol Pablo, se abstiene de muchas cosas. El que lucha para obtener una medalla, un trofeo, se abstiene, se priva, dice la Sagrada Escritura, no lo hace, muchas cosas. Y miren lo que añade, ellos para obtener una corona corruptible, pero nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que tenemos conocido el amor del Señor, los que queremos ir a la tierra prometida, los que aspiramos a ir a la Canaán celestial, los que queremos pasar la eternidad con el Señor en el cielo, los que queremos ser redimidos y salvos por la sangre de Cristo Jesús, nosotros luchamos por una corona ¿qué? Incorruptible. Y entonces allí se hace, de pronto internamente se hace la idea. Si ellos se están absteniendo para obtener una corona corruptible, para poder lograr, nosotros que estamos luchando por una corona incorruptible, pues también debemos abstenernos de ¿qué? De todo. Y entonces es interesante ese planteamiento que el apóstol hace. O sea, si yo quiero una corona incorruptible, si yo quiero ir con Cristo por la eternidad, si yo quiero ser salvo, si yo quiero ser redimido, si yo quiero tener parte con los seres santos, si yo quiero gozar de ese privilegio maravilloso que Cristo ganó para mí en la cruz del Calvario, para ir con Él al reino de los cielos, entonces yo debo abstenerme de todo, también según lo que dice la Sagrada Escritura. Miren, no es lo que yo digo, es lo que dice la palabra del Señor. No lo está diciendo Miguel Ángel en esta hora, no me lo estoy inventando, es lo que dice el apóstol aquí. Si yo quiero una corona incorruptible, una corona eterna, una corona celestial, entonces debo practicar también esa abstinencia. La Escritura dice, de todo se abstiene. ¿Qué quiere decir eso? El cristiano también debe abstenerse de ¿qué? De todo. Pero ¿qué es eso de abstenerse de todo? ¿Qué es eso que me dice la Biblia? ¿Cierto? Algunas versiones bíblicas me dice
tiene dominio propio, otra me dice templanza, pero a mí me fascina esa expresión de todo se abstiene. Cuando vamos al griego original, les quiero mencionar, el griego original usa la expresión templanza, dominio propio, continencia, abstenerse de todo, emplea el griego enkrateia. El griego enkrateia es lo que se traduce como se abstiene de todo. Es la palabra que se traduce como temperancia o se también traduce como dominio propio o que tiene continencia. ¿Qué es lo que dice el apóstol en cierto sentido? El que lucha, el que quiere adquirir una corona terrenal aquí en la tierra, una corona terrenal que se contamina, que se destruye, que se olvida, tiene encrateia. En la encrateia es dominio propio. Eso es lo que tiene el que se abstiene de todo. Y si yo quiero ir al cielo, si yo anhelo una corona incorruptible, pues obviamente también debo tener que encrateia. ¿Qué es eso? Dominio propio. Ser fuerte en algo, dice la traducción. Eso, la encrateia, es la virtud de alguien que domina sus deseos y pasiones. Escuchen bien. Alguien dijo que donde subsiste esta virtud, la tentación puede tener poca influencia. ¿Qué virtud? La encrateia. Y en esta mañana justamente estamos hablando de esa palabra, encrateia, que se traduce temperancia, dominio propio. Se traduce templanza. Se traduce sencillamente continencia. La pregunta sería, ¿por qué es tan importante que el ser humano tenga dominio propio? Bueno, Elena de White lo escribió. Es que Dios te creó perfecto a ti, me creó perfecto a mí. Es que luego de esa perfección moral, física, espiritual, mental, en todo sentido, el enemigo hizo un concilio. Y en ese concilio él determinó que iba a destruir esa perfección de Dios, que iba a hacer que el ser humano no le sirviera a él. Y el único medio que él se ideó, imagínense, después de todos los ángeles caídos, yo me imagino ese concilio de las tinieblas, todos los seres caídos ideando planes y estrategias por aquí, por allá, uno decía una cosa, otro decía otra cosa, y cada uno aportaba y decía cómo hacer caer al ser humano. Y resulta que después Satanás dice, ya tengo la idea clave. ¿Qué idea clave? Voy a tomar lo que Dios creó como alimento, la vid, el trigo, los cereales, las frutas y todo, y voy a hacer con ellos que el ser humano al consumirlos se deteriore, se dañe, se haga daño, se acabe. Voy a hacer que el ser humano a través de ellos se vuelva, pierda su voluntad. De hecho, recordemos, el único medio que Dios tiene para comunicarse con nosotros es a través de ¿qué? De las neuronas, de nuestra voluntad, de nuestra mente. Y si Él controla nuestra mente, ¿lo controla qué? Todo. Él por eso induce a los seres humanos a la intemperancia, porque sabe que el ser humano que es intemperante, pues sencillamente está bajo su control. Y un ser humano bajo el control de Satanás, bajo el dominio del enemigo, pues mis hermanos, será sometido a cualquier situación complicada. Encontré algo que me llamó la atención. Templanza es tener la fuerza y el poder por el Espíritu Santo para tener dominio de nuestras acciones, para no transgredir, para no pecar, para no cometer iniquidad. De hecho, leímos que Elena de White lo dice y lo quiero volver a repetir. Aquí dice, Satanás sabe que no puede vencer al ser humano a menos que domine su voluntad. Puede lograr esto engañándolo de tal manera, de tal forma, que quiera cooperar con él, que el ser humano quiera cooperar con él, en violar la ley de la naturaleza, en el comer y en el beber, lo cual es transgresión de la ley de Dios. O sea, Satanás sabe que la única manera que el ser humano se hace se hace acreedor al castigo divino, es incitándolo a violar la ley de Dios. Por eso él incita a través de la intemperancia, a que el ser humano viole las leyes de la naturaleza. Y cuando el ser humano lo hace, ya está en las manos del enemigo, ya está a merced de él, ya es un juguete, un muñeco del enemigo, un títere, para que el ser humano sencillamente se degrade y se destruya. Por eso, mis hermanos, hay que ser temperantes, hay que pedir al Señor, regálame encrateia, temperancia, la capacidad de abstenerme de ¿qué? De todo. ¿Qué es todo? Todo lo que es perjudicial, ¿para qué? Para la salud. Escuchen bien, incluso hay cosas buenas que también nosotros debemos abstenernos. Es que me fascina ese ejemplo del apóstol. Él no puede ser más específico. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. El que quiere una corona corruptible se abstiene de todo y lucha para poder lograrla.
así también nosotros, si queremos una corona incorruptible, tenemos que abstenernos de todo. El apóstol Pablo decía lo siguiente, libro primero de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Él dice, todo me es ¿qué? Lícito, pero no todo ¿qué? No todo es provechoso, no todo conviene. ¿Saben, hermanos? Eso es temperancia. Darnos cuenta que así sea lícito. ¿Qué tiene de malo que yo me coma esto o lo otro? No es pecado por aquí por allá. Pero mis hermanos, si no conviene, no conviene. ¿Qué tiene de malo que yo vea esto, que yo escuche aquello? ¿Qué tiene de malo? Siempre pensamos eso, ¿cierto? Como no tiene nada de malo, entonces si no tiene nada de malo lo hacemos. Pero mis hermanos, el apóstol lo dice claramente. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? No todo conviene, ¿cierto? Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿cierto? Aunque sea lícito, aunque se pueda, aunque no sea pecado. Hermanos, hay cosas que no son convenientes, ¿cierto? Hay cosas que llegan a ser perjudiciales, ¿cierto? El hecho de que yo me siente a comer una buena alimentación, hombre, hay que comer lo necesario, lo suficiente, pero yo ya no puedo participar, es que aquí hay mucha comida sana. Sí puede ser comida sana, pero si yo como de más, si yo uso ese nombrecito que llama gula, ya estoy embarrándola, como dicen por allí. Por eso recordemos, y yo por eso coloqué de planteamiento lo que el enemigo dijo. En ese concilio él se propuso destruir la creación de Dios, la pureza mental, la nobleza del ser humano, la bondad de Dios en el corazón del ser humano. Se propuso destruirlo a través de un elemento. ¿Qué elemento? La intemperancia. ¿Controlar qué? Su mente. La única manera que el enemigo controla nuestra mente es a través de la intemperancia. Lo dice Elena de White, no lo digo yo. O sea, hágale reclamo a ella si a veces no queremos esto. Pero ella lo mencionó, lo dijo claro, ¿cierto? Si somos intemperantes, si no practicamos la temperancia, el enemigo toma nuestra voluntad y nos hace ¿qué? Nos hace sus siervos, sus esclavos. Miren, Elena de White lo dijo, no lo digo yo. La temperancia es el fundamento de todas las gracias que vienen de Dios. El fundamento de todas las victorias a ganarse. ¿Cuál? La temperancia. Por eso, mis hermanos, hay que ser temperantes, ¿cierto? Hay que hacer las cosas justamente como Dios lo manifestó. La debilidad del ser humano se inició con la intemperancia, con la complacencia propia. ¿Saben? Me gustó algo que yo leí justamente en este libro. Dios, cuando creó al ser humano perfecto, Dios lo creó con inclinaciones, Dios lo creó con apetitos, Dios lo creó con deseos. O sea que el tener inclinaciones, apetitos y deseos no es pecado porque Dios nos creó con eso. Pero ¿sabe cuál es el problema? Si esas inclinaciones, si esos apetitos, si esos deseos, si esos anhelos no están bajo el control de Dios, sencillamente el ser humano habrá fracasado en su intento como cristiano. Y es a través de esos apetitos, inclinaciones, deseos, anhelos, que el enemigo quiere dominarnos, quiere destruirnos. Y él sabe que el único camino de acceso, la única vía que él puede tener para llegar al control de nuestra vida, se llama la temperancia. Por eso nos vuelve ¿qué? Intemperantes. Si él logra destruir la temperancia, si él logra destruir el dominio propio, si él logra destruir esa complacencia individual del ser humano, si él logra apoderarse de eso, mejor ya los tiene destruidos. Porque se apoderó de nuestra vida. Y una vez se apodera de nuestra vida, pues nos lleva a cometer cualquier cosa, cualquier acto terrible. Por eso Elena de White escribió, la temperancia es el fundamento de todas las gracias, el fundamento, la plataforma de todas las gracias divinas que vienen de Dios, dice ella, el fundamento de todas las victorias a ganarse. ¿Por qué no ganamos victorias? ¿Por qué cedemos? ¿Por qué a veces nos dejamos llevar por las inclinaciones? ¿Por qué cedemos a los apetitos, a los deseos? ¿Por qué a veces aplicamos mal ese texto de Salomón cuando dice, todo lo que te viniere a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas? Entonces nosotros lo aplicamos y hacemos lo que nos viene en gana. Nosotros lo aplicamos y sencillamente le damos rienda suelta a nuestros apetitos, a nuestros deseos, a nuestros gustos, a nuestros anhelos y hacemos lo que nos plazca, hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que queramos, ¿cierto? Me gustó, esa era la doctrina justamente de Sansón. Me gustó y yo la voy a tomar para mí. Me gustó y me lo como. Me pareció agradable y entonces lo tomo. Me pareció bueno y entonces lo escucho. Me pareció simpático y entonces me aprovecho de él. Hermanos, si queremos llegar al cielo, si queremos ir con Cristo a la eternidad, hay que ser temperantes. Hay que tener una palabrita en nuestra mente. Yo lo digo en griego, enkrateia.
El que tiene encrateia, la Escritura menciona, está luchando por una corona incorruptible. Y está luchando por una corona incorruptible no en vano. Porque el que tiene encrateia, de todo se abstiene, es temperante. El que se le fue la palabrita y ya no es temperante, ahora es intemperante. Ahora no tiene dominio propio, ahora tiene demonio propio. El que no tiene eso, mis hermanos, sencillamente está a merced del enemigo. Por eso Elena de White lo dice. El fundamento de las victorias a ganarse. El fundamento de todas las victorias. Tú quieres ser victorioso. Tú quieres ser fuerte. Tú quieres ser vencedor. Tú quieres tener éxito. Tú quieres en el nombre de Cristo Jesús todo poderlo. Aquí dice ella. El fundamento, la plataforma, la base de las victorias, ¿cierto? El mecanismo para obtener la victoria en Cristo Jesús se llama temperancia. Qué interesante. A veces no, hay que orar. Hermanos, si usted ora, pero no es temperante, de nada le sirve. Usted puede ir a la iglesia, arrodillarse una semana, en la semana de oración, cantar, gritar, llorar, hacer lo que quiera. Pero si no es temperante, hermano, no va a lograr ninguna victoria. Elena de White lo dice, el fundamento de todas las victorias a ganarse es la temperancia. Por eso, mis hermanos, la vida cristiana, el vivir sano. Yo quiero vivir sano. Yo me imagino que tú también quieres vivir sano. Sano, santo y feliz, para honra y gloria de Dios. Si queremos vivir esto, hermanos, tenemos que ser temperantes. Temperante en el comer, en el beber, en el vestir, en el ser, en el escuchar, en el actuar, en todo sentido de nuestra vida. Porque la temperancia, mis hermanos, tiene que ver absolutamente con todo. La temperancia, escribió Elena de White, libro de la temperancia, justamente este libro, página 422. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial. El temperante se abstiene de todo lo perjudicial. Yo no me imagino a un corredor que quiere llegar a la meta, decir, bueno, mañana en la competencia yo la quiero ganar, pero me voy a tomar unos traguitos. No puede. Me voy a fumar. No, yo con esa ropa no me quiero vestir porque esa ropa de repente es muy anticuada, muy obsoleta. Yo tengo mi propio estilo. Y entonces, como tengo mi propio estilo, yo me he visto así y así. Sencillamente en el camino no puede. En el camino la ropa le estorba, no le va a servir. Ah, que yo como esto, que yo como aquello, que yo, la carrera empieza a las 6 de la mañana, pero yo prefiero acostarme a medianoche porque hay una película muy buena. Hermanos, el temperante se abstiene de todo si quiere llegar a la meta. El temperante, el que quiere llegar a la meta, el que quiere llegar allá, el que quiere ganar, se abstiene de todo porque anhela una corona corruptible. Y si tú y yo anhelamos una corona incorruptible, hay que ser temperantes, ¿cierto? A mí no me diga que hay que hacer esto. Los otros hermanos, Dios no se equivoca, hay que ser temperantes. No hay otra forma, ¿cierto? Miren, yo llevo 25 años en el ministerio. He leído muchas cosas, he estudiado muchas cosas, pero cada día encuentro que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Espíritu, el Espíritu Santo, nuestro maravilloso Dios, está conduciendo a su iglesia, está conduciendo a su pueblo para que seamos temperantes, ¿cierto? El que es temperante tiene la base fundamental para ganar las victorias. El que es intemperante no tiene base sólida para ganar victorias. Dice ella, pocos son los que comprenden debidamente la influencia, dice ella, pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos ejercen sobre su salud, su carácter y su utilidad en el mundo y su destino eterno. Y dice además, el apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales, intelectuales. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Qué terrible, ¿cierto? Qué terrible que nosotros estudiemos la Biblia, que leamos, que oremos, que una cosa y que la otra, y seamos intemperantes. Hermanos, yo vuelvo a mencionar, alguien dice, pero es que la vida espiritual es una cosa, la comida, la bebida, el vestir es otra cosa, ¿no, hermanos? La temperancia, dicen por allí, incluye la complacencia dañina de cualquier apetito o pasión, cualquier apetito. Eso es intemperancia. Cualquier apetito, cualquier pasión practicado, ¿cierto? La complacencia de eso es intemperancia. Por eso, mis hermanos, el llamado de Dios es para que seamos, ¿qué? Temperantes. Para que le pidamos al Señor que nos regale eso que se llama dominio propio. ¿Saben, mis hermanos? Eso no lo tiene todo el mundo. Eso no se logra porque de repente usted escribió a alguien para que orara por usted, porque usted pidió oración. No se logra porque usted leyó, no se logra de repente porque comió, se volvió vegetariano. No, la temperancia se logra cuando usted toma su organismo, su cuerpo, se dobla delante, se inclina mejor delante del Señor, dobla sus rodillas y lo puede hacer. Y le dice, Señor,
Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, mire, yo no soy temperante, yo no me abstengo de nada. A mí lo que viene, yo me lo como, lo que viene, yo lo hago. Yo no me abstengo, yo le doy rienda suelta a mis apetitos, a mis deseos, a mis inclinaciones. Señor, yo no soy temperante. Si tengo que hablar, hablo. Si tengo que... Yo no me abstengo de nada. Hermanos, el que es temperante empieza como Dios dice. Y miren, algo que quiero decir, algo que quiero recalcar. Elena de White lo dice, no lo digo yo. La intemperancia, el ser intemperante, comienza en nuestra mesa con el uso del alimento no saludable. Terrible. Dios me hizo perfecto. Dios me hizo santo. Dios me hizo puro. Dios me hizo noble. Dios me hizo excepcional. Cuando el enemigo se dio cuenta que a través de la alimentación podría hacer que el ser humano cayera, hermanos, eso no se lo ideó el de la noche a la mañana. Elena de White dice que hubo un concilio. En un concilio demoníaco se ideó la manera de hacer caer al ser humano. Y se dijo, bueno, hay que volverlo ¿qué? Intemperante. Dios lo hizo temperante, volvámoslo ¿qué? Intemperante. Entonces, según lo que plantea Elena de White, usando el alimento de una manera ¿qué? No apropiada. ¿Qué hizo? Lo volvió intemperante. Empezó el ser humano a comer a destiempo, a deshoras. Empezó el ser humano a picar cuando no debe picar. Cuando el Hijo de Dios debe hacer que su organismo y su cuerpo sea un templo del Espíritu Santo para que honre y glorifique a Dios en el comer y en el beber. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la honra y gloria de ¿quién? De Dios. Y entonces el ser humano, ¿cierto? Sin conocer de repente esa premisa del enemigo, empezó a comer desordenadamente, empezó a beber desordenadamente, empezó a vestir desordenadamente, empezó a vivir desordenadamente, sus hábitos de vida cambiaron, se volvió intemperante, ahora esclavo de Satanás. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? ¿Cierto? Renovarnos nuevamente, ¿cierto? Tomar ese sistema de degradación y nuevamente entonces empezar a componer en el ser humano algo especial. Dice además, dice aquí, pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno. Lo repito, miren, son pocas las personas, está diciendo ella, que comprenden debidamente que los hábitos relativos a la alimentación, eso, con lo que ejerce sobre la salud, lo que ejerce sobre su carácter, lo que ejerce sobre su utilidad en el mundo y sobre su destino eterno. Las facultades morales e intelectuales, dice aquí, todo eso se deteriora. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Y otra cita que me gustó aquí, dice ella, la temperancia entonces debe golpear a la raíz del problema y de allí extenderse a todo el estilo de vida, ¿cierto? ¿Cuál es la raíz del problema? La intemperancia, el no tener dominio propio, el no tener control de sí mismo, el no tener encrateia. Qué interesante. La debilidad más grande del hombre, escribió Elena de White, es su apetito, no es otra cosa. Es que la debilidad son las mujeres. Es que la debilidad es tomar lo que no le pertenece. Es que la debilidad es la música. Es que la debilidad son las malas palabras, es la televisión, es el cine, es el internet. Hermanos, todo eso es consecuencia de la intemperancia. Es que mire, ¿qué es esto, lo otro? Hermano, todo es consecuencia de la intemperancia, dice Elena de White. Si el hombre, dice aquí, trae bajo el control de Cristo, ¿cierto? Se viene bajo el control de Cristo, o sea, se coloca bajo el control de Cristo, seremos victoriosos sobre cada pecado contaminante. El poder dominante del apetito resultará en la ruina de miles de personas que si hubiesen vencido en este punto, habrían tenido la fortaleza moral para ganar victoria tras victoria sobre cada tentación de Satanás. Bueno, leámoslo en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura? En el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28, hermano, apúntese este, cópielo, ¿cierto? Apúntelo en su billetera, por allí en alguna parte, cópielo en su perfil de Facebook, en su perfil de WhatsApp, para que se dé cuenta de lo que Dios dice, no lo que yo digo. Dios, a través del escritor de Proverbios, dice, como una ciudad
sin defensa. Como una ciudad sin defensa. Como una ciudad sin defensa y sin murallas. Es la persona, el ser humano, que no tiene dominio propio. Léalo en la Sagrada Escritura. Léalo en su Biblia. No me lo estoy inventando yo. Lo dice el Señor en su palabra. Un ser humano que no tiene dominio propio, que no tiene encrateia, que no tiene templanza, que no tiene, queridos hermanos, esa manifestación divina de poder controlarse, de abstenerse de todo lo malo, de incluso de aquello que puede ser bueno, pero que en exceso es malo. Un ser humano que no tenga dominio propio es como una ciudad sin defensa, es como una ciudad sin murallas. Cuando Salomón escribió esto, yo me imagino que las ciudades, bueno, la escritura lo menciona, la historia lo menciona, estaban amuralladas. Y entonces pensar en una ciudad que no esté amurallada es dejarla a merced del enemigo. Y él está diciendo, mira, si tú no tienes dominio propio, si tú no tienes templanza, si tú no eres temperante, si tú no controlas tus apetitos, tus deseos, tus emociones, tus acciones, tus anhelos, tus pensamientos, lo que quieres, lo que anhelas, si tú no controlas eso, eres como una ciudad sin muralla. ¿Estás a merced de quién? Del enemigo. Por eso, mis hermanos, Dios quiere hoy en tu vida levantar nuevamente esa muralla, esa barrera. Dios quiere nuevamente en tu vida colocar esa barrera, esa muralla en alto, para que cuando venga el enemigo con inundación, como una inundación, cuando él venga con todos sus artificios a destruirte, a dañarte, a doblegarte, hermanos, sencillamente tú levantes una bandera, que es la bandera de Cristo Jesús. Tú levantes en alto el nombre del Señor Jesucristo y en Cristo Jesús seas victorioso, seas vencedor. Allí, mis hermanos, no es una oración. Allí no es que, ay, es que yo tengo fe y me va muy bien. No, hermanos, allí es lo que tú has sembrado en tu corazón. La temperancia es un acto de todos los días, de cada día. Cada día tú debes volverte más temperante. Cada día debes ir ganando victoria tras victoria, venciendo en batalla tras batalla, hasta que por la honra y gloria de Cristo Jesús llegues a esa norma que el Señor Jesucristo te colocó a ti y me colocó a mí. Miren, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe acerca de las obras de la carne, él lo dice de una manera escueta y sencilla. Mire, son manifiestas, se manifiestan en el mundo las obras de la carne. ¿Cuáles son? Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y dice, esas obras de la carne, dice él, son terribles y yo los amonesto a ustedes, dice él. Ya lo he hecho antes, pero yo ahora los vuelvo a amonestar. Que los que practican, los que viven, los que hacen, los que en esa situación, podrán heredar reinos en este mundo. Podrán gozar del aplauso humano, podrán gozar de la simpatía de las personas que les rodean, podrán quizá en este mundo escalar posiciones, pero no heredarán el reino de Dios. Y añade, pero el fruto del Espíritu Santo es que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y coloca uno, temperancia, templanza, dominio propio. Contra tales cosas, ley, no hay nada que te condene. Si tú practicas esto, si te entregas a Cristo Jesús, si le permites que Él tome tu vida, tome tu organismo y lo transforme, querido hermano, tu vida va a ser diferente, mi vida va a ser diferente. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que anhelamos, ser diferentes y distintos cada día en Cristo Jesús. Encontré un libro que se llama El Discurso Maestro de Jesucristo en la página 120, algo que me llamó la atención. El egoísmo, dice aquí, el egoísmo y el orgullo tanto que ver. Tú, no puedo yo vencer los deseos y los malos hábitos que luchan por el dominio de nuestra vida.
No podemos vencer al enemigo poderoso que nos tiene cautivos. ¿Cómo se nos metió? ¿A través de qué? De volvernos intemperantes. Pero ella añade, únicamente Dios puede darnos la victoria. ¿Únicamente quién? Dios. Él desea que disfrutemos del dominio sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia voluntad, sobre nuestras costumbres, pero no puede obrar en nosotros sin nuestro consentimiento y nuestra cooperación. Hermanos, amigos, Dios sabe que lo único que nos puede hacer vencedores es que le permitamos a Él, al mismo Dios, obrar en nosotros mismos, obrar en nuestro corazón, obrar en nuestra voluntad. Dios no puede hacer nada sin nuestro consentimiento y cooperación. Por eso Él quiere ayudarnos. Él desea que disfrutemos de dominio propio. Dios desea que nos dominemos a nosotros mismos, que tengamos nuestra voluntad dominada, nuestras costumbres bajo control, que tengamos todo allí, de pronto, como se dice, servido a la mesa, pero controlado por nuestra inclinación, por nuestros apetitos y deseos, por la temperancia. ¿Cómo lo hace? Si nos entregamos a Él. El poder dominante del apetito, dice Elena de White, causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en este punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter como cristianos. Y miren, la santificación del ser humano es nada más y nada menos que el morir al yo diariamente. Es la conformación diaria a la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Saben, hermanos? Miren, yo soy muy incisivo con lo que tiene que ver con la alimentación. Yo soy muy incisivo en lo que tiene que ver con la temperancia. Miren, es una batalla diaria. Yo cada día le pido al Señor que me ayude a ser temperante, que me ayude a vencer ciertas inclinaciones, que me ayude a vencer ciertos apetitos, ciertos deseos, porque de lo contrario, hermanos, el enemigo se apodera de uno y lo destruye. Y cuando él hace que uno haga algo indebido, inmediatamente sale a relucir, ¿cierto? Lo publica, mire, tal cosa hizo por aquí, por allá. Por eso, ¿qué dice el Señor? Señor, ayúdame en Cristo Jesús a ser ¿qué? Victoriosos. ¿En qué? Ser temperantes. Hermanos, lo vuelvo a repetir. La gracia maravillosa de Dios para que seamos victoriosos en todas las tentaciones se llama temperancia. Se llama dominio propio. El que controla la mente, lo controla todo. Eso lo escribió en White, no yo. Dios no se puede equivocar cuando le reveló eso a ella. Hermanos, miren, el pecado es adaptivo. Empecemos siendo temperantes. Y lo quiero repetir. La temperancia se inicia ¿dónde? En la mesa. Con lo que tú comes, con lo que tú bebes. La temperancia se inicia ¿dónde? En la mesa. Así como la intemperancia se inició en la mesa, la temperancia también se inicia ¿dónde? En la mesa. Por lo tanto, ¿sabe qué hay que hacer? Cuando usted vaya a comer algo, mire que eso que usted se va a comer, Dios lo haya creado como alimento. O sea, no ores por aquello que Dios no creó como alimento para consumirlo. Hay hermanos que llegan y oran por lo que Dios no creó como alimento y piensan que Dios lo va a bendecir. No, hermanos, Dios solo bendice lo que Él diseñó, lo que Él creó como alimento para que lo consumas. Por eso, seamos temperantes. Iniciemos con la alimentación. La temperancia se inicia en la mesa con la alimentación. Porque cuando tú consumes cosas, y mañana vamos a ver eso, cuando tú consumes cosas que dañan tu sistema, sencillamente no puedes ser victorioso. Pero cuando tú te alimentas de cosas que fortalecen tu organismo, de cosas que fortalecen tu mente, de cosas que fortalecen tu cuerpo, entonces podrás ser victorioso en Cristo Jesús. Seamos temperantes, vivamos sano para la gloria de nuestro Dios. Queridos hermanos, yo los invito a asociar el reto divino, que tú y yo vivamos santos y felices. Que el cielo sea con nosotros. Mira el sol, la luna y las estrellas, el campo y las flores.
todo esto se ha formado de la nada. Yo te digo, es perfección, la perfección de su creación. ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? ¿Cómo puedes tú pensar que todo ¿Saben, hermanos? Miren, es aquí tenemos unas revistas de prioridades casualidad? que me han obsequiado en la editorial para que también las entregue a ustedes. Si alguno de los amigos, de los hermanos que me están observando, llega a pasar por acá por la oficina de la Asociación del Pacífico, llama al hermano Cristian, que es el ingeniero de sonido, el técnico que permite que ustedes nos observen, nos escuchen. Él va a quedar con las revistas para que usted la pueda reclamar. Es una revista, dice, mira lo lindo de la vida. Otra que nos habla acerca de la buena lectura. Hay otra que nos habla acerca de el alcoholismo, lo que requerimos saber sobre el alcoholismo. Y esta pues es la misma al comienzo. Hable con él para que pueda llevarla. Es un obsequio que le estamos entregando de parte de Apia. Vamos, hermanos, a orar y a pedir la bendición de nuestro Dios. Dios y Padre, nuevamente clamamos a ti, Señor. Tú nos conoces, Señor, tú nos amas, tú deseas llevarnos al cielo. Y tú sabes, Señor, que en la eternidad no vamos a poder ser intemperantes. Allá irán solamente aquellas personas que tengan dominio propio aquí en la tierra y que puedan dominar su vida, controlarse, Señor, para que lo puedan hacer también por la eternidad. Querido Padre, ayúdanos con tu Espíritu Santo para que esto sea una realidad en nuestra vida. Danos, Señor, de tu Espíritu para que podamos ser transformados, guiados, conducidos, hechos idóneos, Señor, para el reino de los cielos. Nos encomendamos a ti, Señor, el resto de este día. Acompáñanos, Padre amado. Y que mañana, Señor, podamos estar aquí nuevamente en otro tema importante para nuestra vida. Lo agradecemos, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Mira el sol, la luna y las estrellas, el campo y las flores, la luz y el firmamento. Dices tú que todo esto se ha formado de la nada. Yo te digo, es perfección, la perfección de su creación. ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? Abre tus ojos y fíjate en su creación, el oso y las aves y el latir de tu corazón. Dices tú que todo esto se ha formado de la nada. Yo te digo, es perfección, la perfección de su creación. ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? Casualidad. ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad?
Queremos agradecer al pastor Miguel Ángel Barón por su participación en esta programación especial de esta semana que tiene que ver con el tema de quiero vivir sano. Quiero vivir sano. ¿Usted quiere ganarse uno de los obsequios que ha entregado al aire el pastor Barón? Simplemente venga mañana a esta hora, desde las 8 de la mañana puede venir y reclame una de las revistas para que sea ganador de estas revistas importantes. Quiero vivir sano. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Seguimos ahora en Voz de Esperanza Cali en radio. Y los que se quieran tener en televisión, vamos a tener también la participación de la televisión para cada uno de ustedes. Pero simplemente vamos a tener unas imágenes